En el continente americano, y en base a la información obtenida del Libro Mundial de Datos de la CIA, para el año 2020 los habitantes presentan ya un consumo eléctrico per cápita promedio de 3.659 kWh de forma anual, 204 kWh más de lo que en promedio se consumía para el año 2010. ¿Quieres saber qué países consumen más electricidad? ¿Qué países consumen menos? ¿O cómo se ha registrado este consumo en los últimos años? Quédate, a continuación lo explicamos. Geógrafos autónomos, información geográfica para crear conciencia. Para el año 2020, en el continente americano, solo el país de Haití registra valores de consumo eléctrico per cápita por debajo de los 100 kWh, siendo así el país con el consumo eléctrico más bajo de todo el continente. De igual manera, y con valores de consumo eléctrico per cápita de entre 100 y 500 kWh, en el continente americano también se registra solo un país, siendo por ende la República de Nicaragua el segundo país con menor valor de consumo eléctrico per cápita en todo el continente. Por su parte, y con valores que van de los 500 a los 1000 kWh, en el continente americano se registran 4 países: Guatemala, Bolivia, Honduras y El Salvador, siendo este último el que presenta el consumo eléctrico per cápita más elevado, con casi los 1000 kWh, mientras que la República de Guatemala registra el valor relativamente más bajo, con más de 600 kWh por cada uno de sus habitantes. A su vez, y con valores de entre 1000 y 5000 kWh, en el continente americano se encuentran la mayoría de los países, siendo 29 los que registran valores de consumo eléctrico per cápita en este rango: Jamaica, Dominica, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Colombia, Cuba, Perú, Ecuador, República Dominicana, Granada, Santa Lucía, Paraguay, Costa Rica, México, Belice, Panamá, Brasil, Argentina, Venezuela, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Uruguay, Barbados, Islas Vírgenes Británicas, Chile, Montserrat, Puerto Rico, Islas Malvinas y la República de Surinam, siendo esta última la que presenta el valor más alto de consumo eléctrico per cápita, con casi los 5000 kWh por cada uno de sus habitantes, mientras que Jamaica registra el relativamente valor más bajo, superando ya los 1000 kWh por cada habitante. En cuanto a los países cuyos habitantes registran valores de consumo eléctrico de entre 5000 y 10000 kWh, en el continente americano se registran 9: Bahamas, Islas Vírgenes, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, San Pedro y Miquelón, Bermudas, Aruba, Groenlandia e Islas Caimán. De estos 9 países, las Bahamas son el país con el consumo eléctrico per cápita relativamente más bajo, con casi 5.300 kWh por cada habitante, mientras que las Islas Caimán, con más de 9.800 kWh per cápita, es el país con el mayor consumo eléctrico de este grupo. Finalmente, y con valores de consumo eléctrico que oscilan entre los 10.000 y 25.000 kWh por cada habitante, en América solo se registran 2 países, los Estados Unidos y Canadá, siendo este último el de mayor consumo de ambos y de todo el continente, con más de 14.100 kWh per cápita. Una vez conocidos los valores de consumo eléctrico per cápita que se dan en la actualidad en el continente americano, es necesario evaluar cómo este comportamiento se ha desarrollado a través del tiempo,
con el objetivo de identificar aumentos o decrementos en los valores de consumo de los diferentes países que conforman este continente, dada la crítica situación ambiental en la que se encuentra inmerso no solo este continente sino el planeta entero en la actualidad, aunado a la finalidad de comprobar si las diferentes estrategias que han sido planteadas por diversos organismos e instituciones durante las últimas décadas han surtido efecto en la manera de hacer uso de este recurso por parte de la sociedad en general. Para lograr estos objetivos fue necesario evaluar los valores de consumo eléctrico per cápita que se registraron una década atrás mediante los datos de la misma fuente, resultando el comportamiento en los valores de consumo eléctrico por habitante de los diferentes países que se explica a continuación. En el continente americano, dados los valores de consumo eléctrico per cápita existentes en el año 2010 y 2020, se observa un total de 30 países cuyo consumo eléctrico ha aumentado, mientras que solo 16 países han logrado reducir el consumo eléctrico por habitante. De los países que han logrado reducir su consumo eléctrico, las Islas Vírgenes, las Bermudas y las Islas Malvinas son los países que han reducido más kilowatt-hora con más de 1000, mientras que Estados Unidos, Canadá, Aruba y Puerto Rico han logrado reducir el consumo eléctrico por habitante en más de 500 kilowatt-hora y menos de 1000. Por su parte, y con una reducción de más de 100 kW por hora, pero menor a 500 kWh de consumo eléctrico per cápita, en el continente americano se registran 6 países: Islas Caimán, Venezuela, Dominica, Montserrat, Santa Lucía y Barbados, mientras que con una disminución inferior a los 100 kWh en el consumo per cápita se encuentran Jamaica, Argentina y Nicaragua. En cuanto a la reducción de su consumo eléctrico per cápita expresado en porcentaje, se observan por lo general valores bajos de disminución en el consumo eléctrico por habitante que hay en los países del continente americano, en donde las Islas Vírgenes y las Islas Malvinas son los únicos países que han reducido su consumo eléctrico por habitante en más del 20%, siendo las Islas Vírgenes el de mayor reducción en sus valores de consumo eléctrico respecto al registrado en 2010 con más de 26%. A su vez, y con valores de reducción del consumo eléctrico per cápita de entre el 10 y el 20%, en el continente americano se encuentran solo 4 países: Dominica, Bermudas, Puerto Rico y Santa Lucía, siendo la Mancomunidad de Dominica el país con el mayor valor de disminución de consumo eléctrico por cada habitante, con más del 16%. Con valores de reducción del consumo eléctrico por habitante inferiores al 10%, en el continente americano se observan 10 países: Argentina, Barbados, Islas Caimán, Canadá, Montserrat, Nicaragua, Estados Unidos, Aruba, Venezuela y Jamaica, siendo este último el de mayor valor de disminución en el consumo eléctrico por habitante, con el 8.5% respecto al consumo eléctrico que presentaba en la década anterior, mientras que la República Argentina registra el valor más bajo de disminución en el consumo eléctrico per cápita, con tan solo el 1.8% respecto al consumo que observaba para el año 2010. En contraparte, en el continente americano se observa un total de 30 países donde el consumo eléctrico por cada habitante ha aumentado respecto al consumo que presentaban una década atrás. De estos países, solo la República de Haití presenta un aumento inferior a los 10 kW por hora de consumo eléctrico per cápita, siendo así el país con el incremento más bajo de todo el continente. Con valores de incremento en el consumo eléctrico per cápita de entre 10 y 100 kW por hora se registran 4 países: San Vicente y las Granadinas, El Salvador, Bolivia y Guatemala, siendo este último el que más ha incrementado su consumo eléctrico por habitante en la última década.
A su vez, y con valores de incremento en el consumo per cápita de entre 100 y 500 kWh, en el continente americano se registran 16 países: Costa Rica, Islas Turcas y Caicos, República Dominicana, Granada, México, Ecuador, Brasil, Cuba, Honduras, Perú, Colombia, San Pedro y Miquelón, Guyana, Trinidad y Tobago, Bahamas y Belice, siendo este último el de mayor valor en el incremento registrado respecto al que presentaba en el año 2010, con más de 490 kWh por cada habitante, mientras que Costa Rica es el que presenta el valor de incremento relativamente más bajo, con más de 110 kWh por cada habitante respecto al valor registrado una década anterior. Por su parte, y con valores de incremento de entre los 500 y los 1000 kWh, en el consumo eléctrico por habitante se registran 5 países. Paraguay, que es el que menor incremento presenta de estos, con más de 580 kWh en relación al consumo eléctrico que presentaba 10 años atrás, además de San Cristóbal y Nieves, Chile, Panamá y Uruguay, quien registra el valor de crecimiento más alto de estos, con más de 914 kWh por cada habitante. Por último, y con incrementos en el consumo eléctrico per cápita superiores a los 1000 kWh, en el continente americano se registran 4 países: Antigua y Barbuda, Islas Vírgenes Británicas, Surinam y Groenlandia. De estos, Antigua y Barbuda presentan el incremento en el consumo eléctrico relativamente más bajo, con más de 1500 kWh por habitante, mientras que Groenlandia, por su parte, registra el incremento más alto de estos y de todo el continente, con casi los 3600 kWh, superiores a los valores de consumo eléctrico por habitante que presentaba en el año 2010. En cuanto a los valores de incremento en el consumo eléctrico per cápita, en los más recientes 10 años expresados en términos porcentuales, se observan incrementos generalmente altos, dadas las directrices de disminuir este consumo por parte de las diferentes naciones, no solo en este continente, sino en el mundo. En el continente americano se observa un total de 9 países cuyo incremento en el consumo eléctrico por habitante se encuentra por debajo del 10%, siendo las Islas Turcas y Caicos el país con el crecimiento porcentual más bajo de todo el continente, con el 2.5% en el incremento que se registra el consumo de sus habitantes respecto al año 2010, además de San Vicente y las Granadinas, San Pedro y Miquelón, El Salvador, Costa Rica, México, Trinidad y Tobago, Brasil y Bolivia. Este último que registra el incremento porcentual más alto de estos respecto al consumo eléctrico que sus habitantes registraban para el año 2010. A su vez, y con incrementos en el consumo eléctrico per cápita que van del 10 al 50%, en el continente americano se registran 16 países: Granada, Bahamas, República Dominicana, Guatemala, Ecuador, Cuba, Chile, San Cristóbal y Nieves, Belice, Perú, Colombia, Uruguay, Haití, Honduras, Panamá y Paraguay. De todos estos países, Granada es el que presenta el crecimiento porcentual en el consumo eléctrico per cápita relativamente más bajo, con el 10%, mientras que Paraguay registra el valor más alto con casi el 50% en el incremento del consumo eléctrico que tienen sus habitantes respecto al que, según los datos mencionados, tenían previamente en el año 2010. Por su parte, y con cifras en el incremento del consumo eléctrico per cápita que oscilan entre el 50 y el 100%, se observa 3 países: Guyana, Groenlandia y Surinam, de los cuales el incremento relativamente más bajo, con más del 67%, lo presenta la República Cooperativa de Guyana, mientras que la República de Surinam presenta el incremento más alto de estos 3, con ya más del 90% en el incremento del consumo eléctrico por cada habitante respecto al que presentaban una década atrás.
Finalmente, y con incrementos en el consumo eléctrico per cápita superiores al 100%, en el continente americano se registran dos países, Islas Vírgen Británicas y Antigua y Barbuda, ambas naciones con incrementos en consumo eléctrico de sus habitantes superiores al 125% en relación al consumo que, de acuerdo a los datos mencionados, presentaban para el año 2010. Una vez observados los datos de consumo eléctrico per cápita que tienen los diferentes países que conforman el continente americano, es posible observar aún una tendencia por parte de estas naciones a presentar valores muy altos de consumo eléctrico, ya que si bien hay 16 países que presentan una disminución en sus valores de consumo eléctrico por habitante, estos por mucho han disminuido un 25% su consumo, recordando que entre estos se encuentran los dos países con mayor consumo de todo el continente, como lo son Canadá y Estados Unidos, quienes no han logrado disminuir su consumo ni siquiera en un 10%. A su vez, y de manera preocupante, hay 30 países que no solo no han logrado reducir su consumo eléctrico, sino que lo han aumentado, presentando un valor de incremento en el consumo promedio de un 32% respecto a los valores registrados en el año 2010, oscilando desde un valor mínimo de incremento del 2.5% y llegando incluso a más del 100% de incremento del consumo eléctrico por habitante en 10 años en un par de casos.